Ok, muy bien, bienvenidos. Le damos la bienvenida a la iglesia en línea. Estamos contentos de que estén aquí con nosotros para enfocarnos en el Señor y vamos a cantar juntos, vamos a estudiar juntos. Qué bueno que eres parte de First Baptist. Soy Glenn Barnes, uno de los pastores aquí. Y siempre digo que esta no es una iglesia perfecta, pero es un lugar donde hacemos lo mejor para seguir a Cristo y conocerlo más. Y eso es lo que queremos hacer aquí. Quiero que sepan que si podemos orar por ustedes o quizás hay alguna decisión espiritual que tienes que hacer o algo de lo que quieras hablar, hay un número al que puedes escribir para que nosotros podamos orar por ti o simplemente hablar de lo que quieras. Siéntate en la libertad de hacerlo, de escribir ese número. También si quieres conectarte con la iglesia, quizás has estado mirando en línea por un tiempo y quieres reunirte a un grupo o algo, nos encantaría ayudarte a encontrar el lugar correcto. Puedes mandarnos un email a info@fbclodi.org y te ayudaremos a encontrar el lugar correcto para ti. Y algo más antes de orar y empezar. Quiero tomar un momento y agradecerle a cada uno de ustedes, de los que han seguido apoyando financieramente a la iglesia. El ministerio de First Baptist vuelve a estar a toda marcha y eso es posible gracias a lo que todos ustedes están dando. Y es una forma de mostrar nuestra dependencia con Dios. Así que si quieren seguir haciéndolo, puedes encontrar el lugar donde puedes dar en el sitio web y también hay un número al que pueden mandar un texto para dar a través del texto y seguir siendo parte de lo que Dios está haciendo a través de la iglesia. Por ahora, déjenme orar y quiero agradecerle a Dios por cada persona que está aquí. Gracias, Dios, por cada persona que está mirando y escuchando esto. No es un accidente. Nos has traído cerca, Señor, no solo para que escuchemos el mensaje, sino que escuchemos de ti, Señor. Así que oro que tu palabra hable a nosotros, que nos traiga a una relación verdadera contigo. Quita toda distracción, Señor, que nos estorbe en el caminar contigo, Señor. Oramos que tu presencia esté en esta habitación y donde sea que lo estés escuchando. Que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos, en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Darkness tries to roll over my bones, but when sorrow comes to steal the joy out, when brokenness and pain is all I know, I won't be shaken, no, I won't be shaken. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Shame no longer has a place to hide. I am not a captive to your lies. I'm not afraid to leave my past behind. I won't be shaken, no, I won't be shaken. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. This power that can break off every chain, this power that can empty out a grave, this resurrection power that can save,
power in your name. There's power in your name. There's power that can break off every chain. There's power that can empty out a grave. There's resurrection power that can save. There's power in your name. There's power in your name. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. I'm standing in your love. I'm standing on the rock. I'm standing in your love. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise in thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise in thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. When the oceans rise in thunders
in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. Padre, te damos gracias por esa esperanza que tenemos, que sin importar la circunstancia en la que nos encontremos, podemos confiar en ti, podemos poner nuestra confianza, podemos elegir saber que tú eres soberano en cualquier circunstancia y situación. Y podemos tener esa paz y el gozo porque tú estás con nosotros y porque tú cuidas de nosotros. No solo eres soberano sobre esta situación, sino que estás con nosotros y estás de nuestro lado. Gracias por la familia de la iglesia, que podemos venir unos con otros y animarnos, podemos buscar tu rostro. Y te pedimos que hables verdad y luz a través de tu palabra. Te entregamos este tiempo. Padre, abre nuestros corazones. Incluso hoy te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. All right. Muy bien. Put that there for now. All right. So there was a Muy bien. Hay una multitud reunida con Jesús en este día y no era el tamaño de la multitud lo que era único, era la gente que había en esa multitud. Por un lado estaban lo que se llamaban los cobradores de impuestos y los pecadores que eran rechazados y la gente seguía viniendo a Jesús. Y en el otro lado estaban los que no querían ni ensuciarse con esos, que eran los religiosos, eran los fariseos, los maestros de la ley, y estaban ahí cuidando con sus vestimentas coloridas. Y cuando Jesús tenía una manera increíble de ver a todos, siempre miraba a los dos lados y tenía una manera increíble de hablarle a todo el mundo, y él a menudo lo hacía contando historias, y es lo que Jesús hace este día, y es quizás la mejor historia de todas. Es el padre que ama a estos dos hijos, y el hijo más joven era como los publicanos y pecadores, porque no era conocido por tomar las mejores decisiones, no era muy bueno en tomar buenas decisiones. De hecho, tuvo este plan, este loco plan de decirle a su padre: he decidido que voy a hacer la vida por mi cuenta, así que me gustaría tomar mi herencia ahora, y entonces voy a tomar eso e irme de aquí. Y si piensas esto, es una cosa horrible. Le está diciendo a la persona: me importa más tu dinero de lo que me importa estar contigo. Y le está diciendo, es como que quisiera que estuvieras muerto, porque no nos adelantamos a ese momento y yo agarro mi herencia. Entonces el padre lo mira, le da la herencia, y el niño va, y no mucho después se lo gasta todo, haciendo todo lo que el padre le dijo que no hiciera, todo lo que su padre odiaba, hasta que toca fondo y dice, las cosas en casa no estaban tan mal después de todo.
Entonces viene y le dice, piensa, voy a decirle a papá que estoy arrepentido y voy a venir y quizá me deje trabajar en su granja. Entonces viene de regreso y no sabe qué es lo que le va a decir. Y entonces antes de llegar a la casa ve algo increíble. Porque cuando viene su papá está corriendo con lágrimas de gozo. Viene, lo abraza y le dice, hijo mío, no puedo creer que estás de regreso. Bienvenido. Vamos a hacer una fiesta en tu honor. Una historia increíble, pero también hay un hermano mayor que está ahí. Y este hermano mayor era como los religiosos que estaban sentados al lado de Jesús, porque esta era la gente que se quedó con el papá, que siguió todas las reglas, que cuidaba el nombre de la familia. Él consideraba que su hermano menor ya estaba muerto, que se lo merecía, sino que ahora él está de regreso y el papá lo recibe en la familia. Y me imagino al hermano mayor diciendo, yo soy el buen niño, yo sigo las reglas, yo no soy como mi hermano que hizo todas esas locuras, yo merezco una fiesta, no él. Y puedes creer que en esta historia que Jesús cuenta, el padre se pone del lado del hijo menor y el hijo mayor, si lees la historia, se pierde la fiesta, toda la fiesta. Y la multitud de pecadores y publicanos seguían acercándose a Jesús y los religiosos decidieron que era suficiente y que se iban a deshacer de este tipo de una vez. Esa es la historia de Lucas capítulo 15, una de las más importantes enseñanzas de Jesús, que la historia del hijo pródigo. Pero es muy importante para nuestro estudio en el libro de Romanos, porque años después hay otro fariseo religioso llamado Saulo, y esta vez es un hermano mayor, pero así al máximo. Y entonces conoce a Jesús y Jesús tiene esa forma de transformar nuestra vida y entonces transforma la forma en que ves las cosas. Entonces Saulo el fariseo tiene este cambio completo y Saulo el fariseo se convierte en Pablo, el mensajero de las buenas noticias de la gracia de que Jesús habla. Entonces, años después, usando esa mente brillante que Pablo tenía como un hermano mayor, usa el mismo concepto que Jesús enseñó en esa historia y lo hace parte de su caso, de su argumento hacia la gente en Roma, que está en el corazón del imperio, diciéndoles por qué deben de confiar en las buenas noticias. Entonces estamos en este estudio en Romanos, si es la primera vez que nos ves, se llama, le pusimos la carta que cambió el mundo, y hemos dicho que el libro de Romanos es como este caso de corte que Pablo está haciendo. Por el Evangelio, por las buenas noticias. Y en las últimas noticias hicimos el punto de que antes de que saber por qué las buenas noticias son tan buenas, tienes que entender por qué las malas noticias son tan malas y sus puntos, el argumento que está haciendo a través de todo el año, pero la parte inicial del argumento para las buenas noticias es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay noticias buenas, pero son noticias importantes porque está preparando el terreno para lo que necesitamos, las buenas noticias. Y antes de llegar ahí necesitamos entender que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No sé si eres tú, pero nadie quiere que le digan que somos pecadores. Quizá lo sabemos, pero no nos gusta que nos lo digan. Así que Pablo, como un abogado en la corte, anticipa algunos de los argumentos que la gente puede tener o sus objeciones. Entonces, antes de que ellos lo digan, Pablo da un contraargumento contra eso, ¿no? Y es lo que vemos en Romanos 1 al 3. La segunda parte de Romanos 1, Pablo anticipa la objeción que los gentiles podrían tener. Dirían, no sabíamos, así que hicimos lo que nos pareció correcto para nosotros. Pero recuerda, Pablo está hablando de que desde la creación nosotros sabemos lo que es correcto, pero suprimimos la verdad. Y entonces viene el capítulo 2, donde esa objeción viene de los judíos y le dice, bueno, nosotros no estamos destituidos de la gloria de Dios porque no somos tan malos como esas personas, como los gentiles, ¿no?
Pero Pablo responde diciendo, Dios no nos califica compensando, ¿no?, sobre una curva. Y hoy vamos a ver la tercera objeción que Pablo anticipa de los judíos otra vez, que está diciendo, nosotros somos un pueblo. No puede estar hablando de nosotros porque nosotros somos religiosos, y la gente hace ese argumento todavía hoy. Somos gente que va a la iglesia, somos gente de la iglesia. Y Pablo dice, la religión no puede salvarte, pero no solo sino eso, sino que la religión tiene una manera como de inocularnos del verdadero evangelio. Tiene una manera de ofrecernos como una falsa esperanza y una falsa seguridad que nos aleja del evangelio. Me recuerda una historia que escuché por años de parte de un pastor de la iglesia. Llevamos un grupo de jóvenes a Washington, D.C. para una conferencia. Era todo el día, tuvimos un tiempo muy bonito. Y un día que estábamos ahí, en un día soleado, los niños estaban ahí jugando y viene un oficial de policía y me dice, viene hacia mí y me dice el policía, dice, ¿usted conoce a esos niños aquí? Yo miré al oficial, lo pensé y dije, no tengo idea de quién son, no los conozco. Y me dijo, bueno, si los conoces, deberías decirles que dejen de comprar esos lentes de sol porque son falsos, no son Oakley. Y cada niño estaba comprando esos Oakley lentes de sol que son como de $200 por $10. Y ellos los estaban comprando por $10 y el oficial me dijo, no son solo falsos y probablemente robados, sino que les van a dañar los ojos porque se ven bien, pero no le ofrecen la seguridad que tú piensas que tiene. Y eso es lo que Pablo de alguna manera está diciendo acerca de la religión. Esta de religión, pero puede verse buena, pero te puede incluso dañar. Así que en lo que piensas en esto, quizás estás sorprendido y quizás un poco confundido, tratando de chequear esto del cristianismo y de la Biblia, pero quizás puedes estar sorprendido de escucharnos hablar de la religión de una manera negativa, porque Steve lo hizo la semana pasada en Romanos 2. De hecho, algunos podrán decir, el cristianismo no es una religión. Y de hecho es la religión más grande del mundo. Entonces, no es la iglesia una organización religiosa. Y si piensas, sí, ¿y qué tal tú, predicador? ¿No? Pareces una persona muy religiosa, ¿no? ¿Qué onda con eso? Y el punto es, creo que lo que Pablo está diciendo aquí no es que esas cosas no pueden ser importantes. De hecho, Pablo está hablando a una iglesia importante. Está hablando de la pureza y de ser apartados. Pero lo que está diciendo es que si crees que puedes trabajar para ganarte a través de los rituales y las actividades religiosas tu salvación, estás perdiéndote y no estás entendiendo las buenas noticias. Así que vamos a ver un bosquejo muy simple. Voy a leer esta sección, es un poquito larga. Quiero leerla y que veamos 3 maneras de que Pablo dice 3 formas en las que la religión nos aleja de Dios con una falsa esperanza. Romanos 12, 17 al 29 de la Nueva Versión Internacional. Voy a leer el pasaje hasta el final del capítulo. Y dice así, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y que te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de que ser guía de los ciegos y luz a los que están en la oscuridad, instructor de ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley esencia misma del conocimiento de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Lo que predicas contra el robo, ¿pero robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito, por causa de ustedes blasfeman el nombre del Señor los gentiles.
y está hablando luego de la circuncisión. Dice, la circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si quebrantas la ley, vienes a ser como un incircunciso, porque por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, no se les considerará como si estuvieran circuncidados. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la circuncisión del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Así que es judío, al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Así que déjame decirte, si tienes un poco de problema para entender esto, no estás solo. Mucho de lo que Pablo está escribiendo tienes que leerlo una y otra vez, a veces, un par de veces. Y Pablo está inspirado por el Espíritu Santo, es brillante lo que escribe, pero aunque era inspirado, él le encantaba escribir oraciones largas y complicadas. Entonces, lo que quiero hacer es ver tres maneras de la que la religión nos aleja de Dios y nos ofrece una falsa esperanza. Es como una especie de vacuna contra la relación verdadera con Cristo a través de Cristo. La primera falsa esperanza es esta idea de que puedo estar bien con Dios por mi raza o por mi nacionalidad o denominación religiosa. Así que si ves el versículo 18, dice, si te llamas a mí mismo judío, los judíos estaban diciendo y poniendo su fe en que eran judíos. Yo nací aquí y como yo nací de esta manera, soy parte del pueblo elegido. Y de hecho oraban los judíos, gracias Señor que no soy un gentil, que no soy como esta otra gente. Yo nací judío. El problema con eso es que cuando ponemos nuestra esperanza en la nacionalidad, la raza, la denominación o el trasfondo religioso, eso lleva al mismo orgullo que vemos en el hermano mayor. Así que podemos decir, yo estoy bien con Dios por mi raza o lo que fuera, pero eso nos hace mirar a los demás con desprecio. Y eso puede ser cierto para nosotros también. Tenemos a pensar como estadounidenses, quizás si naciste en una iglesia, en una familia cristiana, entonces como soy estadounidense y nací aquí, soy cristiano, pero la realidad es que no es así como funciona. Cada persona tiene que hacer su propia decisión por sí mismos. Tendemos a tener este orgullo de que somos mejores que otras personas. Esto me recuerda que hace unos años estaba en Tanzania, y estaba enseñando en Hope of the Nation, cuando estaba ahí como estadounidenses, cuando uno va a un lugar con tanta pobreza y un lugar que tiene tantas disfunciones, es fácil llegar con esta actitud de superioridad y yo probablemente fui con un poquito de esa actitud de superioridad, pero lo que estaba enseñando a mi clase, recuerdo que hubo varias oportunidades donde los estudiantes decían, estamos realmente orando por ustedes y por la iglesia en Estados Unidos. Y lo escuché varias veces, pero después de escucharlo varias veces, pensaba, ¿por qué ustedes están orando por nosotros? Nosotros deberíamos orar por ustedes. Yo sabía que no tenían recursos para proveer comida y techo para sus familias y muchos habían perdido miembros de la familia por el SIDA o por la malaria. Algunos tenían malaria en ese momento o enfrentaban persecución en sus aldeas o hechicerías. Entonces yo pensaba, nosotros deberíamos orar por ustedes. ¿Por qué ustedes orando por nosotros? Hasta que finalmente pregunté y me dijeron, porque nosotros sabemos qué difícil debe ser un cristiano en Estados Unidos en estos días donde enfrentas las tentaciones de la riqueza y el confort y el poder para no depender de Dios. Y eso me pegó desde ese entonces, porque tu cultura parece contraria al verdadero evangelio de humildad y dependencia de Cristo y pureza. Y entonces Pablo dice, es una falsa esperanza si pones tu esperanza en una raza, en una nacionalidad, en un trasfondo religioso. Y nos puede alejar del verdadero evangelio. La segunda falsa esperanza
es que puedo estar bien con Dios siguiendo las reglas o obedeciendo la ley. Y por supuesto, en el judaísmo fue hecho sobre la ley de Dios, y la ley de Dios es perfecta. Pero aún si tomas cualquier parte de la ley, los 10 mandamientos, ninguna persona puede vivirlo. Trata de vivir un día de acuerdo a los 10 mandamientos y vas a ver que no. Cada día vamos a no darle al ancho. Y no ser lo suficientemente bueno, eso nos debería dirigir a pedir perdón, a buscar su rostro y a querer seguirlo, pero por nuestra naturaleza pecaminosa, esa tendencia a querer la ley nos llevó al legalismo, donde nos escudamos en la ley. Pero lo otro es que, como sabemos que no podemos vivir de acuerdo a la ley, es que creamos como una especie de imagen de esa vida que, aunque no la estamos siguiendo, pretendemos que la estamos siguiendo, que eso es hipocresía. Si mi relación con Dios está basada en seguir las reglas, muy pronto voy a ver hipocresía en mi vida. Entonces, mira, tengo todo bien, tengo todo bajo control, pero cuando sabemos que no. Pablo dice que si te pones como maestro de la ley, vas a caer como cualquier otro, porque dices, no roben, no cometan adulterio. Dicen eso, pero hacen todas esas cosas. Entonces, la última semana, si recuerdas, Steve hizo un gran trabajo enseñándonos, nos mostró esa cita del libro Unchristian, que mandó esta encuesta hecha entre cristianos y no cristianos, y nos dijo lo que ya sabíamos, ¿no? Que los cristianos y los no creyentes no son tan distintos en tantas áreas de la vida. Y entonces él dijo, los cristianos tienden a blasfemar menos en público, dan más a las organizaciones religiosas, pero también el mismo estudio dijo que los cristianos ven pornografía, se emborrachan y mienten igual que los no creyentes. Y esta hipocresía ha lastimado al evangelio, al cristianismo, ha hecho el opuesto, esta hipocresía, de lo que el cristianismo debería ser. Debería ser una luz, debería traer a la gente hacia Dios, pero lo que vemos es que está alejando a la gente de Dios. Y esto no es nuevo. Mira el versículo 24. El versículo 24 dice, los gentiles blasfeman en el nombre de Dios por causa de ustedes. O sea, lo que ustedes les está diciendo, ustedes dicen todo esto, pero nadie no lo están haciendo. Todo el mundo lo ve y el nombre de Dios es blasfemado por su hipocresía. Esto mismo sucede hoy. El año pasado, un autor, Scott Sauls, escribió un libro que se llama Una respuesta amable, nuestra arma secreta en una época de nosotros contra ellos. Cita un estudio acerca de la gente joven yéndose de la iglesia. Y estamos viendo un montón de adultos jóvenes que cuando llegan a la universidad a los 20 se van de la iglesia y se alejan. Entonces toma ese estudio y dice, estas son las 3 razones principales por las cuales los jóvenes adultos jóvenes están yendo de la iglesia. La número 3 es, se están yendo porque hay una arrogancia en la iglesia. No están observando humildad en la gente, no están observando compasión por los pobres, por los menos privilegiados o por los que son diferentes. Entonces no nos ven como compasivos, sino como arrogantes. La segunda razón por la cual los jóvenes están yéndose de la iglesia es por la política. Para ellos la iglesia está muy relacionada con la política. Y la número 1, la razón principal que pusieron los jóvenes, está de acuerdo con Romanos 2:24, que es lo que estaba pasando en ese tiempo, es la hipocresía. Piensan que la religión es acerca de obedecer reglas y que no somos diferentes. Así que, ¿cuál es el punto? Y entiendo que esto es pesado, ¿no? Pero es un tema importante que para mirar en nuestras vidas y para entender esa hipocresía. Pero quiero bajarle un poco la atención al asunto.
Quizás viste este video que estuvo en internet en las últimas semanas. Fue un abogado en Texas, quizás lo viste, que en el mundo este loco de COVID, de Zoom y todo, estaba en una audiencia por Zoom y se le quedó un filtro activado. Mira, Mr. Cotton, I believe you have a filter. creo que tiene un filtro en sus settings del video. Quizás quieras... estoy intentando. ¿Me puede escuchar, juez? Sí, lo escucho, pero tiene un filtro. No sé cómo quitarlo. Estoy aquí con mi asistente. Estoy listo para seguir con el mensaje. No soy un gato. Esa es la mejor parte. I can see that. Sí, puedo ver eso. I think if you click Creo que si apretas aquí en la... Ok. Es lo más divertido de esto es el hombre de la derecha ahí arriba tratando de quedarse serio, ¿no? Pero el hombre dice, estoy listo para seguir con mi argumento, ¿no? Va a ser su argumento en la corte y usar todas esas palabras de abogados, pero nadie lo está escuchando porque se ve como un gato. Y como dije, es algo así gracioso, pero así son las cosas. Estamos listos para presentar nuestro argumento y usar nuestras palabras, pero no sigue porque lo que decimos no encaja con lo que hacemos. Y quizás tenemos que ajustar el filtro, ¿no? Y eso es lo que pasa en la iglesia. Eso fue un ejemplo así como más coloquial, pero quizás algo más intenso, un ejemplo de eso, es de un artículo que leí hace poco, acerca de Frederick Douglass, que era el abolicionista de la esclavitud en el siglo XIX. Era un esclavo y en sus 20s experimentó un montón de atrocidades y todo lo que te puedes imaginar, él lo vio. Y en sus 20s escapó y se convirtió en una de las voces más grandes en el abolicionismo. Conoció a Abraham Lincoln y como un cristiano sólido, uno de sus argumentos más comunes en contra de la esclavitud que compartía con blancos y negros era la diferencia que él veía entre el cristianismo de la tierra y el cristianismo de Cristo. Cuando veo en esta tierra donde vivo, el cristianismo de aquí es diferente al cristianismo de Cristo. Cuando veo todo este sufrimiento y que él soportó, el problema que él tenía no era con Jesús, el problema no era con la Biblia, el problema no era con el cristianismo, el problema era con la hipocresía. Esto es lo que dice el artículo y cita. Él condena lo que llama el cristianismo corrupto, esclavista, azotador de mujeres, saqueador de cunas, parcial e hipócrita en Estados Unidos. Le da con todo al hombre que empuña el látigo en la semana y llena el púlpito el domingo. Y encima dice ser un ministro del manso y humilde Jesús. Describe al que tiene esclavos como alguien que cubre su negocio infernal con el atuendo de cristianismo. Es un ejemplo intenso, pero ese mismo tipo de cosa es cierto hoy. La gente dice ser cristiana y de seguir las reglas y las leyes, pero lo que la gente ve es hipocresía. Y Pablo dice, si estás construyendo tu vida sobre cumplir las reglas, no es que las reglas sean malas, pero te va a dar una falsa esperanza y te estás preparando para el fracaso. Y la tercera falsa esperanza es que puedo conocer a Dios a través de los rituales o actividades religiosas. Los judíos estaban escondiendo detrás de la circuncisión y no vamos a pasar mucho tiempo, pero lo que dice es, la circuncisión fue dada como una señal externa de un pacto entre Dios y su pueblo. Pero la circuncisión nunca fue algo que justificaba a la persona. La circuncisión no te hacía justo, era un símbolo de lo que se suponía que era una relación interna con Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo, esa relación interna con Dios. Porque en nuestro mundo hoy podemos poner falsas esperanzas en nuestra religión y en nuestros rituales, como el bautismo, que nosotros somos bautistas, es importante, o la comunión,
o quizás ir a la iglesia, o dar en la ofrenda, o lo que fuera. Todas esas disciplinas espirituales y otras más son buenas. Pueden ser muy buenas, pero ninguna son un objetivo en sí mismos. Ninguna de ellas es el objetivo del cristianismo. El objetivo es conocer a Dios y caminar con Dios, como Jesús lo hizo, en una transformación interna que tiene lugar en nuestro corazón. Y eso es lo que cambió a Pablo. Y esa es la historia que Jesús nos cuenta sobre el hermano menor de esa historia que vimos. Pablo dice, si edificas tu vida sobre estas cosas, vas a fallar. En el versículo 28 dice, una persona que no es un judío, es uno que es judío externamente. La circuncisión es externa. Uno es judío cuando es internamente un judío. Y me encanta esa frase, la circuncisión del corazón por el Espíritu, no por la ley. Entonces Pablo le da muy duro a la religión. Le da muy duro a la religión. Le dice todas estas cosas, que fuera la raza o los rituales o las reglas. Todas esas cosas no son malas, pueden ser buenas si reflejan el cambio interno de un corazón perdonado que viene de la gracia de Dios a través de las buenas noticias. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Hacia ahí es hacia donde va. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos necesitamos la gracia de Dios. En lo que cerramos, quiero salir un poquito del libro de Romanos, porque Pablo le da duro a la religión, pero tenemos que pensar en eso. Hay otro libro en la Biblia que ofrece una visión distinta sobre la religión, y quiero cerrar sobre eso con una nota un poquito más positiva, porque en el libro de Santiago, el medio hermano de Jesús, él escribe acerca del aspecto positivo de la religión. En Santiago 1, un pasaje conocido, Santiago 1:26, dice, los que se consideran religiosos a sí mismos y no controlan su lengua, se engañan a sí mismos y su religión es inútil. O sea, lo mismo que Pablo está diciendo, ¿no? Puedes decir que eres religioso, pero si tu lengua dice cualquier cosa, eso es lo peor. Pero lo que quiero que veamos es el 27. Dice, la religión que Dios nuestro Padre acepta como pura y sin mancha es esta: cuidar de los huérfanos y las viudas en sus angustias y evitar ser contaminados por el mundo. Así que, ¿vieron eso? Es una religión que tiene valor, pero no es solo cuidar por los huérfanos y las viudas como una actividad. Es de lo que está hablando, es de que nuestro corazón esté sometido a Cristo de la manera que transforme nuestra vida, como dice el libro de Romanos. Comienza con el corazón de Dios. Y Dios tiene un corazón por las viudas, por los huérfanos y por mantenernos puros. Y estaba pensando en esto por muchas razones, pero también esta semana, como muchos saben, es el funeral de Rick. Y si no lo sabías, por mucho tiempo él fue la cara de First Baptist porque era uno de los ujieres principales de la iglesia. Entonces va a ser un día difícil para nosotros tener ese servicio. Él tuvo un impacto tremendo en esta comunidad y en esta iglesia, en mi vida. Pero para Rick, esa idea de ser un ujier, como muchos de nosotros lo conocíamos, para él ser un ujier nunca era acerca de pasar un boletín o de ayudar a alguien a tener su asiento. Él estaba en la puerta porque él quería asegurarse de que cada persona se sentía bienvenida en la familia de la iglesia, especialmente si eras una viuda, especialmente si eras un huérfano o en cualquier categoría que requería una atención especial o amor especial. Él hacía un esfuerzo para recibir a todos. No era difícil porque medía 6'5", pero cada niño lo amaba y se sentía bienvenido con él. Él recibía a todos los ancianos y los honraba de una manera especial, a los padres, y lo vimos con cada niño con necesidades especiales.
Por años él trabajó con los ministerios de high school, amó a mis propios hijos que están devastados por esto, pero especialmente si eras un joven y quizás no tenías un padre, o quizás eras un joven que no tenías un buen ejemplo de un padre, podías contar en que Rick iba a estar ahí. Para mí eso es de lo que Santiago está hablando, una pura religión sin mancha. Aquí está lo que necesitas saber acerca de eso. Para Rick, todas esas cosas, y podríamos hablar por días acerca de eso, nada de eso fueron una lista de cosas que tenía que hacer religiosas. Sí, a veces haces cosas así, pero para él experimentó la transformación de la gracia que recibió y él entendió que él había sido perdonado, de que él había sido liberado, que Cristo había transformado su vida. Recuerdo su bautismo en esta iglesia hace 15 años. Y porque experimentó esa transformación, él quería pasarla a otros. Y eso es la religión pura y sin mancha. Esa es la religión del Evangelio. Así que gracias por escuchar. Oremos juntos. Dios, te agradezco por el mensaje de Romanos. Este es un profundo y largo argumento de Pablo, que Pablo está haciendo acerca de nuestra necesidad por el Evangelio, pero cada parte es importante. Así que oro, Señor, por cada persona escuchando hoy, que tu palabra se aviva en sus corazones, que entendemos para poder caminar realmente contigo. Danos una atención especial para lo que significa recibir tu gracia y caminar en estas cosas. Gracias por el ejemplo de Rick y por muchos otros que en esta iglesia nos han mostrado lo que significa vivir una vida transformada. Oro por cada persona aquí hoy que nos guíes y que te podamos conocer y veamos el poder de Jesús resucitado. Amén. Gracias por escuchar hoy. Yo estaba pensando en esto, ¿no? Pienso que 2 semanas, la semana pasada y esta, pueden ser mensajes un poco confusos porque hablamos del peligro de la religión, pero es una cosa, ¿no? Pero esta es la pregunta que quiero hacerle y quizás la gente en casa puede hablar de eso también. Cuando piensas acerca de la religión, ¿qué diferencias ves entre las actividades religiosas que no son buenas, los aspectos negativos que hablamos, comparados con las acciones religiosas que son una cosa positiva? ¿Cuál es la diferencia? Porque a veces cosas como el bautismo, o dar, o un estudio bíblico, o ir a la iglesia, son todas cosas buenas, ¿no? Hablamos de eso, pero también pueden ser actividades religiosas que nos apartan de Dios o que nos guían a Dios. Me encantaría escuchar qué diferencia ven ustedes, qué experiencias tienen ustedes, qué han experimentado distinto entre una actividad religiosa por la motividad incorrecta o por la motivación correcta. Creo que para mí es la idea de que esas actividades, cuando son egoístas, no te dan mucho fruto, pero cuando tú das y haces esas cosas como un acto de servicio para la gente y para ver la cara de alguien o para ver lo que Dios está haciendo en ellos a través de la alabanza, eso es cuando es realmente transformador y no es simplemente un acto religioso, pero es más relacional. Siempre hablamos de eso, ¿no? De que no es una religión, es una relación. Y se vuelve como esto que decimos, pero es verdad, ¿no? La religión sin la relación no significa nada. Y es, ya sea en nuestra relación con Dios o con nuestro prójimo. Cuando podemos servir en esas cosas, es cuando, para mí, la verdadera esencia de lo que hacemos tiene sentido. Sí, tiene mucho sentido. Y siendo un poco vulnerable, para gente como tú y como yo y todos en esta sala, practicamos la religión para que la gente la vea, ¿no? Y es difícil porque a veces tenemos que venir con un corazón puro y a veces pensamos, ¿es acerca de mí o es acerca de Dios, no? Es una lucha que todos tenemos. En el mismo sentido, mucho de nuestro ministerio, los que estamos aquí al frente, es nuestro tendón de Aquiles, ¿no? Tenemos que ser vigilantes porque simplemente viene con el ministerio, ¿no? Puedes empezar con un corazón muy puro, pero
pero se va erosionando de a poquito, ¿no? Con el tiempo y tienes que estar constantemente rindiéndote ante el Señor y, y es ser enseñable, porque puede mostrarse así de golpe, ¿no? Y regresar al primer casillero, ¿no? Eso me lleva a la segunda pregunta, ¿no? Para seguir un poco en el tema. De manera personal, cuando te ves yendo a ese modo más religioso, practicando las disciplinas, solo por las disciplinas, y te ves ahí cayendo en eso de una forma más religiosa que relacional, ¿qué haces? ¿Cómo peleas contra eso en tu vida? Porque creo que esa tentación está ahí para todos nosotros, ¿no? Nos volvemos egoístas, orgullosos. Cuando te ves así, practicando esa religión de una manera orgullosa, ¿qué haces? ¿Cómo te corriges en ese sentido? Para mí es la verdadera alabanza, ¿no? Una experiencia personal, significativa de alabanza. ¿Por qué alabanza? Me encanta lo que dices, pero ¿por qué? Porque es la única expresión genuina que puede quitar cualquier barrera en mi relación con Dios y trae arrepentimiento y nos acerca más a Dios y muy rara vez toco o canto cuando hago eso. El resultado puede ser que yo quiera tocar o cantar, pero ese momento verdadero donde contemplas quién es Dios. Y lo otro es para mí la diferencia entre hacer algo porque quiero hacerlo como un acto de gratitud o hacer algo porque necesito hacerlo como una responsabilidad que tengo o para mantener el status quo o para mantener ese personaje que ponemos enfrente de todos, o cuando haces algo porque tienes que hacerlo, porque se supone que lo haces o porque la gente está esperando que lo hagas. Es agotador, ¿no? Nos quita la energía, pero cuando haces algo porque estás agradecido y tienes esa experiencia personal de alabanza, entonces florece, ¿no? Y se derrama. Eso es lo que estaba tratando de hacer con el ejemplo de Rick, ¿no? No que él no luchó con esas cosas, por supuesto, pero sí. ¿Qué más? ¿Qué haces cuando te sientes ahí que estás cayendo en ese modo religioso más que en el modo de relación? Es como una caricatura, pero de verdad, la oración, una honesta y sincera oración, nos acerca a Dios. Es como el pecado, ¿no? Si lo agarras a tiempo, si no estás cegado a eso, para ver claramente, quizás alguien va a tener una reacción contigo, oh, wow, ¿no eres tú religioso? Y entonces te preguntas, ¿realmente estoy haciéndolo realmente porque quiero verme bien o porque tengo una relación con el Padre? Y si en el mismo sentido que examinamos nuestros corazones cuando tomamos la cena del Señor, también estamos tratando de ver cómo está mi vida. ¿Estoy siguiendo a Cristo? ¿Estoy dependiendo de ti? ¿O estoy haciendo esto para poner un show, ¿no? Creo que la oración es la forma de humillarnos a nosotros mismos y decir, Señor, dependo de ti. Nada de lo que hago lo hago para ganar el favor de alguien. Lo hago por el amor que tú me has mostrado y porque quiero con todo mi ser corresponder a eso. Sí, la adoración y la oración ponen a Dios en el lugar correcto, ¿no? Y nos ponen a nosotros en el lugar correcto. Creo que también en el corazón de eso tiene que ver de los unos con otros, ¿no? En un sentido de arrepentimiento, ¿no? Para mí, cuando las cartas están sobre la mesa, me puedo ver enojado y frustrado con otros. Y esos son los gatillos para decir, tengo que ver qué está pasando en mí. Entonces, yo tengo que ir y pedirle perdón a la otra persona
Tengo que ir y humillarme con la otra persona que he afectado. Y muchas veces mi familia, tengo que ir y pedirles perdón. Y es en esa actitud, en ese momento de ir unos con otros, es cuando el evangelio florece, ¿no? Seamos prontos para perdonarnos y pedir perdón, ¿no? Unos con otros. Para mí ese arrepentimiento es una palabra de iglesia, pero está en el centro de todo eso, ¿no? Pablo dice que así cumplimos la ley de Cristo, ¿no? Haz eso y así es como cumples la ley de Cristo. Quizás es como nos deshacemos de esa hipocresía, ¿no? Cuando la gente ve la iglesia y ven que estás tratando de ser religioso, no están tratando de hacerlo desde tu relación, sino cuando lo tratas de hacer en tu relación con Dios, va a haber arrepentimiento y va a haber este reconocimiento de, uy, metí la pata, perdóname, o lo que fuere, ¿no? Y quizás si viéramos más de eso en la iglesia no sería vista como hipócrita. La gente se da cuenta, ¿no? La gente ve la diferencia. Sí, totalmente. La iglesia ha florecido en las generaciones, desde el día de Pablo hasta ahora, cuando es sincera y basada en la adoración, la oración, el arrepentimiento, la humildad. Y las generaciones jóvenes se van a quedar cuando vean eso. Gracias. ¿Algo más? Bueno, gracias por acompañarnos hoy, gracias por estar en esta aventura juntos. En este estudio de Romanos nos recuerda qué travesía espiritual en la que estamos y me encanta estar en esa travesía con ustedes. Dios los bendiga esta semana y si podemos hacer algo por ustedes, no duden en contactarnos. Tengan una buena semana.